Hola, ¿qué tal? Muy buen día a la hora que se acerquen a este material. Mi nombre es Eric Torres y nos encontramos en el proyecto de Club de Lectura El Baúl del Artista. Agradezco a todas las personas quienes se han tomado el tiempo de observar los videos anteriores. Les invito a que se suscriban al canal de YouTube o bien se integren al grupo de Facebook El Baúl del Artista, donde podrán encontrar los materiales que vamos revisando. Recuerden que pueden hacer sugerencias sobre lecturas que les gustaría escuchar en este espacio o simplemente seguir los videos y compartir los enlaces con el hashtag El Baúl del Artista, de tal manera que este material viaje lo más posible y llegue a donde tenga que llegar. El día de hoy vamos a continuar con la lectura de esta novela del autor checo Milan Kundera, La insoportable levedad del ser. Este es nuestro fragmento número 6 y como está siendo habitual, en la descripción de este video dejaré el enlace de los fragmentos anteriores. 6. Yo no iría jamás en coche. Les tengo pánico a los accidentes. Aunque uno no se mate, tiene que quedarle un trauma para toda la vida, dijo el escultor y se cogió inconscientemente el dedo índice, que estuvo en un tris de perder hacía tiempo mientras labraba una escultura en madera. Lo conservó de milagro. ¿Qué va? Rió Mary Claude, que estaba en forma. Una vez tuve un accidente grave y fue estupendo. Lo mejor de todo fue el hospital. No podía dormir, así que leía sin parar, de día y de noche. Todos la miraban con un asombro que a ella le producía un evidente placer. Franz experimentaba una sensación en la que se mezclaban el disgusto. Sabía que tras el mencionado accidente su mujer se había quedado muy deprimida y no había parado de quejarse. Y una especie de admiración. Su capacidad para transformar todo lo que le pasaba era una muestra de su imponente vitalidad. Continuó. Allí fue donde empecé a dividir los libros en diurnos y nocturnos. De verdad que hay libros que solo se pueden leer por la noche. Todos manifestaban un asombro admirativo, menos el escultor, que seguía apretando su dedo y tenía la cara llena de arrugas por el desagradable recuerdo. Mary Claude se dirigió a él. ¿Qué categoría le adjudicarías a Stendhal? El escultor no prestaba atención y se encogió de hombros sin saber qué responder. El crítico de arte que estaba a su lado manifestó que a su juicio Stendhal era una lectura diurna. Mary Claude hizo un gesto de negación con la cabeza y afirmó con voz sonora. Te equivocas, no, 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 te equivocas. Stendhal es un autor nocturno. Franz participaba en la discusión sobre el arte nocturno y diurno sin apenas dedicarle atención, porque no pensaba más que en cuándo aparecería Sabina. Habían estado dudando los dos muchos días si debían aceptar o no la invitación a este cóctel. Mary Claude lo organizaba para todos los pintores y escultores que habían expuesto alguna vez en su galería. Desde que conoció a Franz, Sabina evitaba encontrarse con su mujer, pero tenían miedo de quedar en evidencia y al final llegaron a la conclusión de que sería más natural y menos sospechoso que ella asistiese. Miraba disimuladamente hacia la antesala y entonces se dio cuenta de que en el otro extremo de la sala resonaba constantemente la voz de su hija Mary Ann, que tenía 18 años. Abandonó el grupo dominado por su mujer para incorporarse al círculo dominado por su hija. Algunos estaban sentados en sillones, otros de pie. Mary Ann estaba sentada en el suelo. Franz estaba seguro de que Mary Claude, al otro extremo del salón, tampoco tardaría mucho en sentarse en la alfombra. Sentarse en el suelo en presencia de los huéspedes era en aquella época un gesto que significaba naturalidad, soltura, progresismo, trato amistoso y espíritu parisino. Mary Ann se sentaba en todas partes en el suelo con tal pasión que Franz temía con frecuencia que se sentase en el suelo en el estanco al que iba a comprar cigarrillos. ¿En qué está trabajando ahora, Alan? Preguntó Mary Ann al hombre a cuyos pies estaba sentada. Alan era una persona ingenua y honesta y quiso responder con sinceridad a la hija de la dueña de la galería. Empezó a explicarle su nuevo modo de pintar, que es una unión de fotografía y pintura al óleo. No había dicho más de 3 frases cuando Mary Ann empezó a silbar. El pintor hablaba despacio y concentrado, de manera que no oyó los silbidos.
Franz le dijo al oído, ¿me puedes decir por qué silbas? Porque no me gusta cuando hablan de política, respondió en voz alta. En efecto, dos de los hombres que formaban parte del mismo círculo hablaban de las próximas elecciones en Francia. Mary Ann, que se sentía obligada a dirigir la diversión, les preguntó a los dos si irían la semana próxima al teatro a ver la ópera de Rossini que ponía en Ginebra una compañía italiana. Mientras tanto, el pintor Alan buscaba formulaciones cada vez más precisas para explicar su nuevo modo de pintar, y Franz se avergonzaba de su hija. Para acallarla, afirmó que se aburría infinitamente en la ópera. Eres terrible, dijo Mary Ann, tratando desde el suelo de golpear a su padre en la barriga. El actor principal es guapísimo. Ay, qué guapo es. Lo he visto 2 veces y estoy enamorada de él. Franz constató que su hija se parecía terriblemente a su madre. ¿Por qué no se parece a él? No hay nada que hacer, no se le parece. Ha oído ya a Mary Claude innumerables veces decir que está enamorada de tal o cual pintor, cantante, escritor, político, y una vez hasta de un ciclista. Por supuesto que aquello era pura retórica de cenas y cócteles, pero a veces, en esos momentos, él se acordaba de que una vez, hace 20 años, dijo lo mismo de él mientras lo amenazaba con suicidarse. En ese momento entró Sabina en el salón. Mary Claude la vio y fue a su encuentro. Su hija seguía hablando de Rossini, pero Franz solo prestaba atención a lo que se decían las dos mujeres. Después de unas frases amistosas de bienvenida, Mary Claude cogió un colgante de cerámica que Sabina llevaba al cuello y dijo en voz muy alta, ¿y esto qué es? Es muy feo. Aquella frase llamó la atención de Franz. No fue pronunciada con agresividad, por el contrario, una sonora risa pretendía aclarar inmediatamente que el rechazo al colgante no cambiaba en nada la amistad que Mary Claude sentía por la pintora. Pero era, sin embargo, una frase que no cuadraba con la forma en que Mary Claude hablaba con los demás. Lo he hecho yo misma, dijo Sabina. Es feo de verdad, repitió Mary Claude en voz muy alta. No deberías llevarlo. Franz sabía que a su mujer no le importaba nada que el colgante fuese feo o no. Feo era aquello que ella quería ver feo. Hermoso era lo que quería ver hermoso. Los adornos de sus amigos eran hermosos a priori, y aunque, pese a todo, los encontrase feos, se lo callaría, porque hacía tiempo que el halago se había convertido en su segunda personalidad. Entonces, ¿por qué había decidido que el colgante que Sabina se había hecho iba a ser feo? Franz lo tiene muy claro. Mary Claude dijo que el colgante de Sabina era feo porque se lo podía permitir. Para ser más preciso, Mary Claude dijo que el colgante de Sabina era feo para que quedase claro que se podía permitir decirle a Sabina que su colgante era feo. La exposición de Sabina hace un año no tuvo gran éxito y a Mary Claude no le interesaba demasiado ganarse el favor de Sabina. Por el contrario, Sabina tenía motivos para desear ganarse el favor de Mary Claude. Sin embargo, su actitud no daba esa impresión. Sí, Franz lo tenía muy claro. Mary Claude había aprovechado la oportunidad para poner de manifiesto ante Sabina y los demás cuál era la verdadera relación de fuerzas. 7. Pequeño diccionario de palabras incomprendidas. Terminación. Iglesia antigua en Ámsterdam. De un lado están las casas, y en las grandes ventanas de los pisos bajos, que parecen escaparates de comercios, están las pequeñas habitaciones de las putas, quienes, en ropa interior, están sentadas justo al lado de los cristales, en sillones con almohadones. Parecen grandes gatas aburridas. La parte de enfrente de la calle está formada por una enorme iglesia gótica del siglo XIV. Entre el mundo de las putas y el mundo de Dios, como un río entre dos reinos, se extiende un intenso olor a orina. Lo único que ha quedado del antiguo estilo gótico dentro de la catedral son las altas paredes desnudas, las columnas, la bóveda y las ventanas. En las paredes
No hay ni un solo cuadro, ni una sola escultura. La iglesia está vacía como un gimnasio. Lo único que hay en medio son filas de sillas formando un gran cuadrado que rodea un ínfimo estrado con una mesa para el predicador. Detrás de las sillas hay unas cabinas de madera. Son los palcos para las familias de ricos burgueses. Las sillas y los palcos están puestos sin la más mínima consideración para con la forma de las paredes y la situación de las columnas, como si quisieran expresarle a la arquitectura gótica su indiferencia y desprecio. La fe calvinista convirtió hace ya siglos la iglesia en un simple cobertizo que no tiene otra función que la de proteger la oración de los creyentes de la lluvia y de la nieve. Franz estaba fascinado. Por esta enorme sala había pasado la gran marcha de la historia. Sabina se acordó de cuando, tras el golpe de estado de los comunistas, todos los palacios de Bohemia fueron nacionalizados y convertidos en escuelas de formación profesional, en asilos de ancianos, pero también en establos. Visitó uno de los establos. En las paredes estucadas estaban empotrados los soportes de las argollas de hierro a las que estaban atadas las vacas, que miraban como en sueños por las ventanas el parque del palacio por el que corrían las gallinas. Franz dijo, este vacío me fascina. La gente acumula altares, estatuas, cuadros, sillas, sillones, alfombras, libros, y después viene ese momento de alivio feliz en el que lo sacuden todo como migas de una mesa. ¿Te imaginas cómo sería esa escoba de Hércules que barrió esta iglesia? Sabina señaló uno de los palcos de madera. Los pobres tenían que estar de pie y los ricos tenían palcos, pero había algo que unía al banquero y al pobre, el odio a la belleza. ¿Qué es la belleza? Dijo Franz, y ante sus ojos apareció la inauguración de la exposición en la que tuvo que participar recientemente en compañía de su mujer. La infinita vanidad de los discursos y las palabras, la vanidad de la cultura, la vanidad del arte. Cuando ella trabajaba como estudiante en la obra de la juventud y tenía el alma envenenada por las alegres marchas que sonaban sin interrupción por los altavoces, cogió un domingo la motocicleta y se dirigió hacia las lejanas montañas. Se detuvo en un pueblecito perdido en medio de los montes. Apoyó la motocicleta en la pared de la iglesia y entró. Estaban oficiando la misa. En aquella época, la religión estaba perseguida por el régimen y la mayor parte de la gente se mantenía alejada de la iglesia. Los únicos que estaban sentados en los bancos eran los viejos y las viejas, porque esos no le temían al régimen, solo le temían a la muerte. El sacerdote pronunciaba con voz cantarina una frase y la gente la repetía a coro. Eran letanías. Las palabras, siempre iguales, volvían como un peregrino que no puede despegar los ojos del paisaje, o como un hombre que no es capaz de despedirse de la vida. Ella estaba sentada en el último banco. A ratos cerraba los ojos, solo para oír la música de aquellas palabras, y luego los volvía a abrir. Veía arriba la cúpula pintada de azul y sobre el azul unas grandes estrellas doradas. Estaba como encantada. Lo que repentinamente había encontrado en aquella iglesia no era a Dios, sino a la belleza. Sabía perfectamente que aquella iglesia y aquellas letanías no eran bellas en sí mismas, sino precisamente en relación con la obra de la juventud, en la que pasaba sus días en medio del ruido de las canciones. La misa era bella porque se le había aparecido repentina y secretamente como un mundo traicionado. Desde entonces, sabía que la belleza es un mundo traicionado. Solo podemos encontrarla cuando sus perseguidores la han dejado olvidada por error en algún sitio. La belleza está oculta tras los bastidores de la manifestación del 1 de mayo. Si queremos encontrarla, tenemos que rasgar el lienzo del decorado. Es la primera vez que me fascina una iglesia, dijo Franz. Lo que despertaba su entusiasmo no era ni el protestantismo ni el ascetismo. Era otra cosa, algo muy personal de lo que no se atrevía a hablar delante de Sabina. Le parecía oír una voz que lo exhortaba a coger la escoba de Hércules y barrer de su vida las inauguraciones de Mary Claude,
los cantantes de Mary Ann, los congresos y los simposios, los discursos vanos, las palabras vanas. El gran espacio vacío de la iglesia de Ámsterdam aparecía ante él como la imagen de su propia liberación. Fuerza. En la cama de uno de los muchos hoteles en los que hacían el amor, Sabina jugaba con los brazos de Franz. Es increíble, dijo, que tengas estos músculos. Franz se alegró por el elogio, se levantó de la cama, cogió una pesada silla de roble por la parte más baja de la pata junto al suelo y la levantó lentamente. No tienes que tener miedo de nada, dijo. Yo podría defenderte en cualquier situación. Antes participaba en competiciones de judo. Consiguió levantar el brazo con la pesada silla por encima de la cabeza y Sabina dijo, es agradable ver lo fuerte que eres. Pero para sus adentros añadió lo siguiente, Franz es fuerte, pero su fuerza se dirige solo hacia afuera. Con respecto a las personas con las que vive, a las que quiere, es débil. La debilidad de Franz se llama bondad. Franz nunca podría darle órdenes a Sabina. No le mandaría, como en tiempos hizo Tomás, que coloque un espejo en el suelo y ande encima de él desnuda. No es que le falte sensualidad, pero le falta fuerza para mandar. Hay cosas que solo pueden hacerse con violencia. El amor físico es impensable sin violencia. Sabina miraba a Franz, que caminaba por la habitación con la silla levantada, y aquello le parecía grotesco y la llenaba de una extraña tristeza. Franz dejó la silla en el suelo y se sentó en ella mirando a Sabina. No es que no me agrade ser fuerte, dijo, pero ¿para qué necesito estos músculos en Ginebra? Los llevo como un adorno, como unas plumas de pavo real. Nunca en mi vida me he peleado con nadie. Sabina continuó con su meditación melancólica. ¿Y si tuviera un hombre que le diera órdenes? ¿Alguien que quisiera ser su amo? ¿Cuánto tiempo iba a aguantarlo? Ni siquiera 5 minutos. De lo cual se deduce que no hay hombre que le vaya bien, ni fuerte ni débil. Dijo, ¿y por qué no utilizas nunca tu fuerza contra mí? Porque amar significa renunciar a la fuerza, dijo Franz con suavidad. Sabina se dio cuenta de dos cosas. En primer lugar, de que aquella frase era hermosa y cierta. En segundo lugar, de que, al pronunciarla, Franz quedaba descalificado para su vida erótica. Vivir en la verdad. Esta es una fórmula que utiliza Kafka en su diario o en alguna carta. Franz ya no recuerda dónde. Aquella fórmula le llamó la atención. ¿Qué es eso de vivir en la verdad? La definición negativa es sencilla. Significa no mentir, no ocultarse, no mantener nada en secreto. Desde que conoció a Sabina, Franz vive en la mentira. Le habla a su mujer de un congreso en Ámsterdam y de unas conferencias en Madrid que jamás han tenido lugar, y le da miedo ir con Sabina por la calle en Ginebra. Le divierte mentir y esconderse precisamente porque no lo ha hecho nunca. Se siente agradablemente excitado, como un buen alumno que hubiera decidido hacer novillos por una vez en su vida. Para Sabina, vivir en la verdad, no mentirse a uno mismo ni mentir a los demás, solo es posible en el supuesto de que vivamos sin público. En cuanto haya alguien que observe nuestra actuación, nos adaptamos, queriendo o sin querer, a los ojos que nos miran, y ya nada de lo que hacemos es verdad. Tener público, pensar en el público, eso es vivir en la mentira. Sabina desprecia la literatura en la que los autores delatan todas sus intimidades y las de sus amigos. La persona que pierde su intimidad lo pierde todo, piensa Sabina. Y la persona que se priva de ella voluntariamente es un monstruo. Por eso, Sabina no sufre por tener que ocultar su amor. Al contrario, solo así puede vivir en la verdad. Por el contrario, Franz está seguro de que la división de la vida en una esfera privada y otra pública es la fuente de toda mentira. El hombre es de una manera en su intimidad y de otra en público. Vivir en la verdad significa para él suprimir la barrera entre lo privado y lo público.
Le agrada citar la frase de André Breton acerca de que le gustaría vivir en una casa de cristal en la que nada sea secreto y en la que todos puedan verlo. Cuando oyó a su mujer decirle a Sabina, qué feo es ese colgante, comprendió que ya no podía seguir viviendo en la mentira. En aquel momento debió haber salido en defensa de Sabina. Si no lo hizo, fue porque tenía miedo de poner en evidencia su amor secreto. Al día siguiente del cóctel, iría con Sabina a pasar 2 días a Roma. Seguía resonando en sus oídos la frase, qué feo es ese colgante, y veía a su mujer de una manera distinta a como la había visto durante toda su vida. Su agresividad, invulnerable, ruidosa y temperamental, lo liberaba del peso de la bondad con el que había cargado pacientemente durante 23 años de matrimonio. Se acordó del enorme espacio interior de la iglesia de Ámsterdam y volvió a sentir dentro de sí el extraño, ininteligible entusiasmo en el que él despertaba aquel vacío. Estaba haciendo la maleta cuando entró Mary Claude a buscarlo a la habitación. Empezó a hablarle de los invitados del día anterior, elogiando enérgicamente algunas opiniones que había oído de ellos y condenando sarcásticamente otras. Franz la miró largamente y luego dijo, no hay ninguna conferencia en Roma. No entendía. ¿Y entonces a qué vas? Dijo. Hace ya 9 meses que tengo una amante. No quiero que nos veamos en Ginebra, por eso viajo tanto. He pensado que deberías saberlo. Después de pronunciar las primeras palabras, se asustó. El coraje que tenía al comienzo lo abandonó. Apartó la vista para no ver en la cara de Mary Claude la desesperación que suponía que le iba a causar con sus palabras. Tras una pequeña pausa se oyó. Sí, yo también opino que debía saberlo. La voz sonaba firme y Franz levantó la vista. Mary Claude no se había derrumbado. Seguía pareciéndose a aquella mujer que ayer había dicho con voz chillona, qué feo es ese colgante. Siguió. Y ya que eres tan valiente para comunicarme que hace 9 meses que me engañas, ¿podrías decirme con quién? Él siempre había pensado que no debía hacer daño a Mary Claude, que tenía que valorar a la mujer que había en ella. Pero, ¿a dónde había ido a parar aquella mujer que había en Mary Claude? Dicho de otro modo, ¿a dónde había ido a parar la imagen de su madre que él relacionaba con su mujer? La madre, su triste y traicionada mamá, que llevaba en cada pie un zapato diferente, se había ido de Mary Claude y quién sabe si ni siquiera se había ido, porque nunca había estado en ella. Se dio cuenta de aquello con repentino odio. No tengo ningún motivo para ocultártelo, dijo. Aunque no la había herido la noticia de que le era infiel, no dudaba de que la heriría la noticia de quién era su rival. Por eso le habló de Sabina sin dejar de mirarla a la cara. Poco después, se reunió con Sabina en el aeropuerto. El avión levantó el vuelo y él se sentía cada vez más liviano. Pensaba en que, después de 9 meses, por fin vivía en la verdad. 8. Sabina se sentía como si Franz hubiera forzado la puerta de su intimidad, como si de pronto se hubieran asomado la cabeza de Mary Claude, la cabeza de Mary Ann, la cabeza del pintor Alan y la del escultor que anda siempre apretándose el dedo, las cabezas de todas las personas que conoce en Ginebra. Se convertirá, contra su voluntad, en la rival de no sabe qué mujer, que no le interesa en lo más mínimo. Franz se divorciará y ella ocupará un lugar a su lado en la cama de matrimonio. Todos podrán observarlo de cerca o de lejos. Se verá obligada a hacer una especie de teatro. En lugar de ser Sabina, va a tener que desempeñar el papel de Sabina e inventar incluso ese papel. El amor, cuando se hace público, aumenta de peso, se convierte en una carga. Sabina ya se encorvaba por anticipado al imaginarse ese peso. Cenaron en un restaurante romano y bebieron vino. Ella estaba silenciosa. ¿De verdad que no te enfadas? Preguntó Franz. Le aseguró que no se enfadaba. Estaba confusa y no sabía si debía alegrarse o no. Se acordaba de su encuentro en el compartimiento del tren en Ámsterdam,
Aquella vez tuvo ganas de caer de rodillas ante él y pedirle que la retuviera, aunque fuera por la fuerza, y que nunca la dejase ir. Aquella vez deseó que terminara de una vez ese peligroso camino de traiciones. Deseó detenerse. Ahora trataba de evocar con la mayor intensidad posible el deseo de entonces, de invocarlo, de apoyarse en él. Era en vano. La sensación de disgusto era más fuerte. Regresaban al hotel andando, ya de noche. Los italianos que pasaban junto a ellos hacían ruido, gritaban, gesticulaban, de modo que ellos podían andar juntos sin decir palabra y no oír su propio silencio. Después, Sabina se lavó largamente en el cuarto de baño, mientras Franz la esperaba en la cama, tapado con la colcha. La lamparita estaba encendida como siempre. Al regresar del cuarto de baño, la apagó. Fue la primera vez que lo hizo. Franz debió haber registrado mejor aquel gesto. No le prestó atención porque no tenía significado alguno para él. Como sabemos, prefería cerrar los ojos cuando hacía el amor. Y debido precisamente a aquellos ojos cerrados, Sabina apagó la lamparita. Ya no quería ver aquellos párpados cerrados ni un segundo más. Los ojos, como dice el proverbio, son la ventana del alma. El cuerpo de Franz, que se movía siempre encima de ella con los ojos cerrados, era para ella un cuerpo sin alma. Parecía un cachorro que aún está ciego y emite sonidos de impotencia porque tiene sed. Franz, jodiendo con sus hermosos músculos, era como un enorme cachorro que mamase de sus pechos. Además, era cierto que tenía en la boca un pezón suyo como si estuviera chupeteando leche. Esa idea de que por abajo era un hombre maduro y por arriba un lactante que mamaba, de que por lo tanto estaba jodiendo con un bebé, la ponía al borde de la náusea. No, ya no quiere ver nunca más cómo se mueve desesperadamente encima de ella. Ya nunca más le ofrecerá su pecho como una perra a su cachorro. Hoy es la última vez, irrevocablemente la última vez. Sabía, por supuesto, que su decisión era el colmo de la injusticia, que Franz es el mejor de los hombres que jamás ha tenido, que es inteligente, que comprende sus cuadros, que es guapo, que es bueno, pero cuanto más lo sabía, más ganas tenía de violar aquella inteligencia, aquella bondad, de violar aquella fuerza impotente. Aquella noche lo amó con mayor intensidad que nunca porque le excitaba saber que era por última vez. Hacía el amor con él y estaba ya muy lejos de allí. Volvía a oír a lo lejos la trompeta dorada de la traición y sabía que era una voz a la que no podría resistirse. Le parecía que había aún ante ella un enorme espacio para la libertad, y la lejanía de aquel espacio la excitaba. Hacer el amor con Franz locamente, salvajemente, como nunca lo había hecho con él. Franz gemía sobre su cuerpo y estaba seguro de entenderlo todo, pese a que Sabina había estado callada durante la cena y no le había dicho lo que pensaba de su decisión. Ahora le respondía. Ponía de manifiesto su alegría, su pasión, su aprobación, su deseo de vivir para siempre con él. Se sentía como un jinete que va montado a caballo hacia un vacío maravilloso, hacia un vacío sin esposa, sin hija, sin hogar, hacia un maravilloso vacío barrido por la escoba de Hércules, hacia un maravilloso vacío que llenaría con su amor. Ambos iban encima del otro como quien va a caballo. Ambos iban hacia la lejanía que anhelaban. Ambos estaban unidos por la traición que los liberaba. Franz iba en Sabina y traicionaba a su mujer. Sabina iba en Franz y traicionaba a Franz. 9. Durante más de 20 años, había visto en su mujer a su madre, a un ser dulce al que es necesario defender. Aquella idea estaba demasiado arraigada en él como para que pudiera librarse de ella en 2 días. Al regresar a casa sintió remordimientos. Tuvo miedo de que tras su partida se hubiera derrumbado y estuviera torturada por la tristeza. Abrió tímidamente la puerta, entró en su habitación. Se detuvo un momento en silencio, escuchando. Sí, estaba en casa. Tras un momento de duda, fue a verla para saludarla como era su costumbre.
Alzó las cejas con una sorpresa fingida. ¿Has vuelto aquí? ¿Y a dónde iba a ir? Tuvo ganas de decir, con auténtica sorpresa, pero no dijo nada. Ella continuó. Para que todo quede claro, no tengo nada en contra de que te traslades enseguida a su casa. Cuando se lo confesó todo, el día de la partida, no tenía un plan preciso. Estaba dispuesto a discutir amistosamente al regreso cómo hacer las cosas para causarle el menor daño posible, pero no contaba con que ella misma insistiese fría y obstinadamente en que se fuese. A pesar de que aquello le facilitaba las cosas, no pudo evitar la decepción. Toda la vida había tenido miedo de herirla y solo por eso se había impuesto voluntariamente la disciplina de una monogamia idiotizante. Y al cabo de 20 años, de pronto comprueba que sus reparos han sido completamente inútiles y que se había privado de otras mujeres solo por culpa de un malentendido. Por la tarde tenía una clase y de la universidad fue directamente a casa de Sabina. Quería pedirle que le permitiese quedarse en su casa por la noche. Llamó al timbre, pero no abrió nadie. Se fue al bar de enfrente y estuvo durante mucho tiempo mirando hacia la entrada de su casa. Había anochecido ya y él no sabía qué hacer. Toda su vida había dormido con Mary Claude en la misma cama. Si ahora regresara a casa, ¿dónde se acostaría? Podría acostarse, por supuesto, en el tresillo de la habitación contigua, pero ¿no sería un gesto exagerado? ¿No parecería una manifestación de enemistad? Él quiere seguir siendo amigo de su mujer, pero acostarse a su lado tampoco era posible. Podía oír por adelantado su irónica pregunta: ¿cómo no prefiere dormir en la cama de Sabina? Por eso buscó una habitación en un hotel. Al día siguiente volvió a llamar en vano a la puerta de Sabina durante todo el día. Al tercer día fue a ver a la portera. No sabía nada y le indicó que se dirigiera a la propietaria de la casa, que era quien le había alquilado el estudio a Sabina. La llamó por teléfono y se enteró de que Sabina había rescindido el contrato 2 días antes. Fue varios días más a ver si localizaba a Sabina en su casa, hasta que un día encontró la casa abierta. 3 hombres vestidos con monos cargaban los muebles y los cuadros en un gran camión de mudanzas aparcado delante de la casa. Les preguntó a dónde llevaban los muebles. Le contestaron que tenían orden expresa de mantener en secreto la dirección. Ya estaba a punto de ofrecerles unos cuantos billetes para que le desvelaran el secreto, cuando de repente sintió que no tenía fuerzas para hacerlo. La tristeza lo había paralizado por completo. No entendía nada, no era capaz de explicarse nada. Lo único que sabía era que había estado esperando aquel momento desde el instante en que conoció a Sabina. Había pasado lo que tenía que pasar. Franz no se resistía. Encontró un piso pequeño en el casco antiguo. En un momento en que sabía que no iban a estar ni la mujer ni la hija, visitó su antiguo hogar para llevarse la ropa y los libros más importantes. Se cuidó mucho de no coger nada que pudiera hacerle falta a Mary Claude. Un día la vio a través del cristal de una cafetería. Estaba sentada con otras 2 señoras y su cara, en la que una gesticulación incontrolada había marcado hacía tiempo muchas arrugas, se movía temperamentalmente. Las damas la escuchaban y se reían sin parar. Franz tenía la impresión de que estaba hablándoles de él. Seguro que se había enterado de que Sabina había desaparecido de Ginebra precisamente en la misma época en que Franz decidió irse a vivir con ella. Era una historia verdaderamente cómica. No podía extrañarse de ser objeto de diversión de las amigas de su mujer. Regresó a su piso, hasta donde llegaba cada hora el sonido de las campanadas de la iglesia de Saint-Pierre. Aquel mismo día le habían traído la mesa de la tienda. Olvidó a Mary Claude y a sus amigas, y por un momento olvidó también a Sabina. Se sentó a la mesa, estaba contento de haberla elegido él mismo. Había vivido 20 años rodeado de muebles que no había elegido él. De todo se encargaba Mary Claude. En realidad, es la primera vez que dejaba de ser un muchacho y se independizaba. Al día siguiente, había quedado con el carpintero para que le hiciese una librería. Llevaba ya varias semanas entretenido dibujando su forma, tamaño y ubicación.
Entonces se percató con sorpresa de que no era desdichado. La presencia física de Sabina era mucho menos importante de lo que había supuesto. Lo importante era la huella dorada, la huella mágica que había dejado en su vida y que nadie podría quitarle. Antes de desaparecer de su vista, tuvo tiempo de poner en sus manos la escoba de Hércules, con la cual barrió de su vida todo lo que no quería. Aquella inesperada felicidad, aquella comodidad, aquel placer que le producían la libertad y la nueva vida, ese era el regalo que le había dejado. Por lo demás, siempre prefería lo irreal a lo real, del mismo modo que se sentía mejor en las manifestaciones, que como ya he dicho, son solo teatro y sueño, que en la cátedra desde la que daba clase a sus alumnos. Era más feliz con la Sabina que se había convertido en una diosa invisible que con la Sabina con la que recorría el mundo y por cuyo amor temía constantemente. Le había dado la inesperada libertad del hombre que vive solo. Le había regalado la luz de la seducción. Se había vuelto atractivo para las mujeres. Una de sus alumnas se enamoró de él. Y así, en un periodo de tiempo asombrosamente breve, se transformó por completo el escenario de su vida. Hasta hacía poco tiempo vivía en una gran casa burguesa con criada, hija y esposa, y ahora reside en un piso pequeño del casco antiguo y su joven amante se queda a dormir en su casa casi todos los días. No necesita recorrer con ella los hoteles de todo el mundo y puede hacer el amor con ella en su propio piso, en su propia cama, en presencia de sus libros y de su cenicero que está encima de la mesa de noche. La chica no era ni guapa ni fea, pero era mucho más joven que él y admiraba a Franz igual que hasta hacía poco tiempo admiraba a Franz a Sabina. Aquello no era desagradable, y si acaso podía interpretar el haber cambiado a Sabina por una estudiante con gafas como una pequeña degradación, su bondad era suficiente como para que la nueva amante hubiera sido bien recibida, para que sintiera por ella un amor paternal que antes nunca había podido satisfacer, debido a que Mary Ann no se comportaba como una hija, sino como una segunda Mary Claude. Un día visitó a su esposa y le dijo que le gustaría volver a casarse. Mary Claude hizo un gesto negativo con la cabeza. Pero si el divorcio no va a cambiar nada, no pierdes nada, te dejo todas las propiedades. No se trata de las propiedades, dijo ella. Entonces, ¿de qué se trata? Del amor, sonrió. Del amor, se extrañó. El amor es un combate, sonreía Mary Claude. Combatiré todo lo que sea necesario hasta el final. ¿Que el amor es un combate? No tengo el menor deseo de combatir, dijo Franz y se marchó. 10. Después de 4 años pasados en Ginebra, Sabina se fue a vivir a París y no era capaz de recuperarse de la melancolía. Si alguien le hubiera preguntado qué le había pasado, no había encontrado palabras para explicarlo. Un drama vital siempre puede expresarse mediante una metáfora referida al peso. Decimos que sobre la persona cae el peso de los acontecimientos. La persona soporta esa carga o no la soporta, cae bajo su peso, gana o pierde. Pero, ¿qué le sucedió a Sabina? Nada. Había abandonado a un hombre porque quería abandonarlo. ¿La persiguió él? ¿Se vengó? No. Su drama no era el drama del peso, sino el de la levedad. Lo que había caído sobre Sabina no era una carga, sino la insoportable levedad del ser. Hasta ahora, los momentos de traición la llenaban de excitación y de alegría, porque ante ella se abría un camino nuevo, y, al final de este, la nueva aventura de una traición. Pero, ¿qué sucederá si ese camino se acaba un buen día? Uno puede traicionar a los padres, al marido, al amor, a la patria, pero cuando ya no hay ni padres, ni marido, ni amor, ni patria, ¿qué queda por traicionar? Sabina sentía a su alrededor el vacío, pero ¿qué sucedería si ese vacío fuese precisamente el objetivo de todas sus traiciones? Por supuesto, hasta ahora no había sido consciente de ello. El objetivo hacia el cual se precipita el hombre queda siempre velado. La muchacha que desea casarse desea algo totalmente desconocido para ella.
El joven que persigue la gloria no sabe qué es la gloria. Aquello que otorga sentido a nuestra actuación es siempre algo totalmente desconocido para nosotros. Sabina tampoco sabía qué objetivo se ocultaba tras su deseo de traicionar. ¿Es su objetivo la insoportable levedad del ser? Al abandonar Ginebra se le acercó considerablemente. Llevaba ya 3 años en París cuando recibió una carta de Praga. La escribía el hijo de Tomás. De algún modo se había enterado de su existencia, había conseguido su dirección y se dirigía a ella como a la amiga más próxima de su padre. Le comunicaba la muerte de Tomás y Teresa. Al parecer, habían pasado los últimos años en un pueblo donde Tomás trabajaba como conductor de un camión. Solían ir de vez en cuando a la ciudad más próxima y pasaban la noche allí en un hotel barato. El camino serpenteaba por los montes y el camión en el que iban se precipitó por una escarpada ladera. Sus cuerpos quedaron totalmente destrozados. La policía comprobó posteriormente que los frenos estaban en un estado catastrófico. Era incapaz de sobreponerse a aquella noticia. El último vínculo que aún la ataba al pasado quedaba truncado. Siguiendo su antigua costumbre, pensó en calmarse paseando por un cementerio. El que estaba más próximo era el cementerio de Montparnasse. Se componía de una serie de casitas estrechas, de capillitas en miniatura construidas encima de cada tumba. Sabina no entendía por qué los muertos querían tener encima estas imitaciones de palacios. Aquel cementerio era la soberbia convertida en piedra. En lugar de haberse vuelto más razonables después de muertos, los habitantes del cementerio eran aún más necios que cuando vivían. Exhibían su importancia en esos monumentos. Los que descansaban ahí no eran padres, hermanos, hijos o abuelitas, sino dignatarios y hombres públicos, portadores de títulos, distinciones y honores. Hasta los empleados de correo se exponían aquí a la admiración pública de su posición, su importancia social, su dignidad. Paseando a lo largo de la alameda del cementerio, vio que estaban enterrando a alguien en aquel preciso momento. El jefe de ceremonias llevaba un gran ramo de flores y entregaba a cada uno de los deudos una flor. También le dio una a Sabina. Ella se sumó a los demás. Dieron un rodeo alrededor de muchos mausoleos hasta llegar a una tumba a la que le habían quitado la lápida. Se inclinó sobre el foso. Era profundísimo. Dejó caer la flor. Fue describiendo pequeños círculos hasta llegar al ataúd. En Bohemia, las tumbas no son tan profundas. En París, las tumbas son tan profundas como altas las casas. Su mirada cayó sobre la lápida que yacía a un costado de la tumba. Aquella lápida le dio pánico, de modo que se dio prisa para volver a casa. Se pasó el día pensando en aquella lápida. ¿Por qué la había asustado tanto? Se respondió. Si una tumba está cubierta por una lápida, el muerto ya nunca podrá salir. Pero si el muerto nunca sale, ¿no da lo mismo que se esté cubierto de tierra o de piedra? No da lo mismo. Cuando cubrimos la tumba con una piedra, significa que no queremos que el muerto regrese. La pesada lápida le dice al muerto, quédate donde estás. Sabina se acuerda de la tumba de su padre. Encima del ataúd hay tierra. De la tierra crecen flores y el arce estira sus raíces hacia el ataúd. De modo que podemos imaginarnos que a través de esas raíces y esas flores sale de la tumba. Si su padre hubiese estado cubierto por una lápida, nunca habría podido ir a hablar con él después de su muerte. Nunca habría podido oír en la corona del árbol su voz que la perdonaba. ¿Qué aspecto tendrá el cementerio donde yacen Teresa y Tomás? Volvió a pensar en ellos. Solían ir a la ciudad más próxima a pasar la noche en el hotel que allí había. Aquel párrafo de la carta llamó su atención. Indicaba que eran felices. Volvió a ver a Tomás como si fuera uno de sus cuadros. Delante, don Juan como un decorado falso pintado por un pintor ingenuo. A través de una grieta en el decorado podía verse a Tristán. Había muerto como Tristán, no como don Juan. Los padres de Sabina murieron en una misma semana. Tomás y Teresa en un mismo instante.
sintió nostalgia de Franz. En cierta ocasión, le había hablado de sus paseos por los cementerios. Se estremeció de asco y dijo que los cementerios eran depósitos de huesos y piedras. En ese momento, se abrió entre ellos un abismo de incomprensiones. Hasta hoy, en Montparnasse, no había entendido qué quería decir. Le da pena haber sido impaciente. Es posible que, si hubieran permanecido más tiempo juntos, hubieran empezado lentamente a comprender las palabras que decían. Sus vocabularios se habrían ido aproximando tímida y lentamente como unos amantes muy vergonzosos, y la música de cada uno de ellos habría empezado a fundirse con la música del otro. Pero ya es tarde. Sí, ya es tarde y Sabina sabe que no se quedará en París, que seguirá avanzando, aún más allá, porque si muriera aquí, le pondrían una lápida encima y, para una mujer que nunca tiene sosiego, la idea de que su huida vaya a detenerse para siempre es insoportable. 11. Todos los amigos de Franz sabían de Mary Claude y todos sabían de su estudiante con grandes gafas. Pero de quien no sabían era de Sabina. Franz se equivocaba al pensar que su esposa hablaba de ella con sus amigas. Sabina era una mujer hermosa y Mary Claude no quería que la gente comparara mentalmente la cara de las dos. Él temía que los descubriesen y por eso nunca tuvo ningún cuadro suyo, ningún dibujo, ni siquiera una pequeña fotografía, de modo que desapareció de su vida sin dejar huella. No existían pruebas tangibles de que hubiera pasado con ella el mejor año de su vida. Por eso le gustaba aún más serle fiel. Cuando se quedan solos en la habitación, su joven amante levanta a veces la vista del libro y le mira inquisitivamente. ¿En qué piensas?, pregunta. Franz está sentado en el sillón y tiene los ojos fijos en el techo. Cualquiera que sea la respuesta que le dé, seguro que piensa en Sabina. Cuando publica algún trabajo en una revista especializada, su estudiante es la primera lectora y quiere discutirlo con él, pero él piensa en qué diría Sabina si lo leyese. Todo lo que hace lo hace para Sabina y lo hace de modo que le guste a Sabina. Es una infidelidad muy inocente, como hecha a medida para Franz, que nunca sería capaz de hacerle daño a la estudiante de gafas. El culto a Sabina era para él más una cuestión de religión que de amor. Además, de la teología de esa religión se desprende que su joven amante le ha sido enviada por Sabina. Por eso, entre su amor terrenal y su amor celestial reina una paz absoluta. Y si el amor celestial contiene necesariamente, por ser celestial, una elevada proporción de elementos inexplicables e incomprensibles, recordemos el diccionario de palabras incomprendidas, esa larga lista de malentendidos, su amor terrenal está basado en una verdadera comprensión. La estudiante es mucho más joven que Sabina. La composición musical de su vida está apenas esbozada y en ella incluye agradecida motivos tomados de Franz. La gran marcha de Franz también es su credo. La música es para ella una embriaguez dionisiaca, igual que para él. Van con frecuencia a bailar, viven en la verdad. Nada de lo que hacen ha de ser secreto para nadie. Frecuentan la compañía de amigos, compañeros y hasta personas desconocidas. Disfrutan estando, bebiendo y charlando con ellos. Con frecuencia, hacen excursiones a los Alpes. Fran se agacha, la muchacha salta sobre su espalda y él corre llevándola por los prados y recitando a gritos un largo poema alemán que le enseñó su mamá cuando era niño. La muchacha se ríe, se abraza a su cuello y admira sus piernas, su espalda y su torso. Lo único que a ella se le escapa es la particular simpatía que siente Franz por ese país ocupado por los rusos. En el aniversario de la ocupación, una especie de sociedad checa de Ginebra organiza una celebración conmemorativa. En la sala hay poca gente. El orador tiene el pelo cano ondulado, de peluquería. Lee un largo discurso que aburre hasta a los pocos entusiastas que han ido a oírlo. Habla en un francés sin faltas, pero con un acento terrible. De vez en cuando, para subrayar una idea,
Levanta el dedo índice como si amenazara a la gente que está en la sala. La chica de las gafas está sentada al lado de Franz, tratando de no bostezar. En cambio, Franz sonríe feliz. Mira al hombre de pelo cano, que le resulta simpático con su curioso dedo índice y todo. Le parece que ese hombre es un mensajero secreto, un ángel que mantiene la comunicación entre él y su diosa. Cierra los ojos, tal como lo cerraba encima del cuerpo de Sabina en 15 hoteles europeos y uno norteamericano. Bien, vamos a dejar nuestra lectura hasta aquí. Este es el fragmento 6 de La insoportable levedad del ser de Milan Kundera. Ojalá que lo disfruten. Gracias.